A ver, creo que está grabando. Y creo que está grabando incluso con sonido. Bueno, ya tardaba el... Es algo que tú cuando haces un vídeo ya esperas que alguien diga 2 puntos, ¿vale? Pues obviamente, es decir, ya ha aparecido, ¿no? La persona que ha tenido que mencionar el tema no existe el sobreentrenamiento, sino la subalimentación, tal. Haciendo, pues, escarnio, ¿no? Como un poco como... Haciendo como comentarios ingeniosos o analogías, en plan de... qué tontería de afirmación. No, no, a ver, es que no... Yo, la primera vez que escuché esta frase de no existe sobreentrenamiento sino subalimentación, se la escuché a Jake Adler y aunque esté mega cachas pensé, vale, es una idiotez, ¿no? Sin más. Lo que muy probablemente el compañero que ha hecho este comentario tan gracioso, es decir, tan ahí, tan agudo, ha omitido es el resto del vídeo. O sea, es que yo no estaba en ningún momento afirmando decir que el sobreentrenamiento no existiera. Estaba afirmando que el sobreentrenamiento del sistema nervioso central, y solo este, ¿vale? Es decir, muchas veces abusábamos, por no decir casi todas, abusábamos del concepto de sobreentrenamiento del sistema nervioso, cuando realmente incluso puede ser que ni exista, ¿no? Por tanto, es decir, no te culpo, pero quizá has pasado por alto, decir, pues, todo el vídeo. Pero bueno. A ver, fuera del sistema nervioso central, vamos a interesarnos por el sobreentrenamiento a nivel periférico. Podemos entrar en todo el debate del estrés metabólico, en todo el debate del daño muscular, porque esto es otro... El estrés metabólico es un tema, ya lo dije, físico, pero muy químico, entonces es muy complejo y... mentira, verdad. Ya digo, es muy complejo incluso de explicar como para entenderlo, ¿no? O sea, es muy correoso. Aparte estamos incluso en un nivel aún, en un protonivel, ¿no? Entonces empezar a hablar de suposiciones, hipótesis y demás es un poco... Vamos al daño muscular porque lo más físico es lo más fácil, ¿no? Ya dijimos en su momento, la gente piensa decir que la fibra tiene que explotar, tiene que destruirse, una especie como de supernova necrótica, ¿vale? Para que la fibra nazca, ¿no? O sea, se regenere de manera más fuerte, más resistente, más, ¿no? O sea, un renacimiento de la fibra. No funciona así, o sea, no es todo menos espectacular, menos colorido. Básicamente, todo daño muscular que signifique decir que la fibra se rompa, pues es una jodienda porque el cuerpo tiene que emplear recursos para tener que regenerarla y entonces a partir de ahora, o sea, esto es llegar a cero, a donde estábamos antes, y a partir de ese momento empezar a plantearse si la recompone más fuerte o no, ¿vale? Y ahí pues ya entramos en si lo hace a través de los sarcómeros, que es un tema así un poco, o a través de las miofibrilas, esto es, en longitud o en diámetro. Esto en sí ya es un coñazo, yo mismo decía, esto es un coñazo, ¿vale? Y sí que puede interesar a la gente decir que realmente decir, pues te hable de inserciones, de tal. Es un tema decir que es muy abierto, da para mucho, pero no para este vídeo, ¿vale? Aquí nos vamos a centrar en, ¿existe sobreentrenamiento? Sí. ¿Existe sobreentrenamiento decir, del sistema nervioso? Yo creo que no, y ya vimos que no. Pero ¿existe el sobreentrenamiento por daño muscular? Joder, pues claro que sí, o sea, obviamente sí. O sea, claro que hay gente que entrena de más, mucha. No, la verdad es que existe poca gente que entrene de más, ¿vale? Es decir, ya digo, lo más normal es que uno entrene de menos, esto es, tenga un daño muscular reducido, pero tenga un daño del sistema nervioso central tremendo, ¿no? Pues no, obviamente es porque eh, no están sobreentrenando, ¿vale? Es decir, aunque sus síntomas, lo que ellos piensan que son síntomas de sobreentrenamiento, sí que los tienen. Entonces dicen, ostras, no rindo igual, no tal, ya, pero ya vimos que esto no es sistema nervioso, sino que es estrés y poco más, ¿no? Nos centramos en el daño muscular y en gente decir que sí que entrena y tiene un volumen, una cantidad de daño muscular importante, ¿no? Que la hay, culturistas, joder, aquí hay gente que sí que entrena duro, ¿no? O sea, estamos aquí diciendo decir como que nadie entrena duro, no. Hay gente que entrena duro, que tiene un daño muscular incluso excesivo, ¿vale? O sea, que están ahí machacando incluso hasta el punto de que no mejoran porque están sobreentrenando, ¿no? Vale. El famoso overreaching que hay súper bien. Overreaching, overtraining, ¿vale? O sea, estar a puntito
de sobreentrenar, pero crecer, pues estás ahí como en el límite, o sobreentrenar y topa abajo, ¿vale? Viene a ser así en inglés. Aunque hay bastantes variables que se discuten, entre ellos densidad, además, nos vamos a centrar en tres: intensidad, volumen y frecuencia, ¿vale? Y dentro de cada uno de estos elementos, ¿vale?, que nos pueden inducir a un daño muscular que nos induzca, a su vez, a un sobreentrenamiento, vamos a acotar. Esto es, ¿qué factores, qué variables nos pueden generar un sobreentrenamiento o nos pueden llevar a un sobreentrenamiento si nos pasamos? La intensidad entendida por carga, esto es el peso realmente movido. Esto también es un debate, porque mover el peso es moverlo de verdad, esto es que realmente el peso vaya al músculo objetivo, no levantamientos creativos como podéis ver en los gimnasios, ¿no?, como los curls de bíceps o las sentadillas, ¿no?, que es casi un combate de Muay Thai. No, la carga real, ¿no?, el peso, la carga. Luego, muchos hacen mención al fallo muscular. Eso también es otro mega debate, pero sí, obviamente, el fallo muscular es un criterio para definir que alguien está entrenando realmente intenso, ¿no? Si llegas al fallo muscular, pues bueno, pues realmente, es decir, encima con una carga importante, pues obviamente la intensidad es alta. Luego, un tema conflictivo, o que siempre estoy un poco yo tocando las narices, incluso a Meadows lo tengo frito, siempre que puedo le lanzo ahí el comentario también chistoso ahí para tocar las narices, que es el tema de las técnicas de extensión de la intensidad. ¿Por qué? Porque, fijaros, por ejemplo, es decir, hacer una drop. En castellano, pues drop sería una descendente. Esto es, hago 8 repeticiones al fallo, no puedo más con mi vida, ¿vale? Entonces bajo el peso, ¿vale? Y sigo haciendo repeticiones. Es una técnica extendida, o sea, a nivel de intensidad llevo al límite y sobrepaso ese umbral, ¿no? O bien una rest pause, por ejemplo, o sea, que sería lo mismo, ¿vale?, pero sin bajar el peso. Sencillamente, es decir, en lugar de hacer 8 al límite, fallar en 8, pues fallo en 8, no bajo el peso, descanso un poco y saco 1 o 2 al límite, ¿vale? Bien, o un compañero ayudándote, ¿vale?, las forzadas típicas. Todo esto suma intensidad. Es donde siempre intento un poco decir sí, no. Fijaros, muchas veces cuando hablamos de técnicas de intensidad extendida, en realidad estamos sin querer metiendo volumen. ¿Por qué? Cuando, salvo quizás las forzadas y cosas así, donde realmente estamos yendo un paso más allá en cuanto a intensidad, ahí sí que podríamos decir sí. Yo no estoy de acuerdo, pero es otro debate. Es una forzada, es decir, sí que añadiría intensidad, al menos grosso modo. Las técnicas tipo drop, tipo rest pause, en el fondo no añadirían intensidad como tal, lo que añadirían sería intensidad más volumen. ¿Por qué? Porque están permitiéndote entrenar con intensidad muy alta y a su vez, ¿vale?, añadiendo por densidad, o sea, densidad de entrenamiento, mayor volumen. Esto es, estás entrenando con intensidad alta, ¿vale?, con más series, más repeticiones, en este caso, más. Entonces, hay mayor volumen de entrenamiento con una intensidad alta. Entonces estás trucando, es un poquito overlockando, o sea, el overlock ¿no?, en inglés, estás un poco como jugando a entrenar muy intenso, pero añadiendo de manera artificial mayor volumen. ¿Estoy en contra? No. A mí personalmente me encanta. Es una manera muy eficiente, si sabes bien cómo emplearla, es una manera eficiente de hacerlo. Pero llamarlo técnica de extensión de intensidad, bueno, relativo, de extensión de compatibilización entre volumen e intensidad, mejor, pero bueno. Segundo elemento o variable, volumen. Aquí esto es debatible. Volumen unitario, entiendo yo, por sesión, esto es cuánto trabajo, cuántas series, repeticiones por grupo muscular haces en una sesión, y el volumen por semana. Pero es que si nos vamos a volumen por semana, obviamente esta variable es diferente, porque hemos descansado, hemos dormido, ¿me entendéis? Entonces, realmente sería frecuencia. O sea, volumen, si entendemos el volumen en periodos diferentes de tiempo, no sería tanto volumen, sino frecuencia. Entonces, cuando hable de volumen, hablaré de volumen por sesión. Esto es,
desde que te levantas, o sea, desde que empiezas el entrenamiento hasta que acabas, volumen. Que entrenes en split, en 2 veces, pues también, o sea, no tiene por qué, pero digamos, volumen sería eso, el volumen unitario por sesión, ¿bien? Sea una sesión o sean 2 por día, que 2 por día, pero bueno, será otro debate. Frecuencia, como tal, ¿cuántas veces entrenamos ese grupo muscular, vale decir, por semana? Yo considero frecuencia culturista, estoy hablando para culturistas, ¿vale? O sea, los powers no me digáis, mariquitas, no, a ver. Frecuencia 2 para mí es una frecuencia para un culturista alta. Y en sistemas especializados de alta frecuencia, pues 3, ¿vale? Pues si por ejemplo si quiero entrenar pierna, que es un clásico, en 3 veces, ¿no? Pues le doy frecuencia 3, ¿vale? O sea, pues bueno, o sea, eso es alta frecuencia. Es decir, lo normal en un culturista solía ser frecuencia 1. En algunos planteamientos, frecuencia 2. Actualmente, alta frecuencia suele denominarse cuando la frecuencia es 3, ¿vale? 3 a la semana. Al menos 2 directos y uno indirecto. Eso sería frecuencia 3, más o menos. Entonces, recordando, intensidad, volumen y frecuencia. Son 3 variables que nos permiten crecer, obviamente, es decir, mejorar el entrenamiento. O si nos pasamos, caer en picado. ¿Cuál es la estrategia? El otro día escuchando a Meadows, también escuché a Tate, es decir, de esta noche que está escuchando un poco a todos, y un poco buscas la misma temática, ¿no? Es decir, bueno, a ver, el sobreentrenamiento, cómo lo enfocan, tal. Me gustó mucho Meadows, que después de ser un cabezón con el tema de la intensidad, dice, no, si realmente al final lo que más me hizo crecer fue la frecuencia. Y dices, hostias, Meadows, eres crossfitero y no lo sabías. Sin coña me ribas, o sea, a ver, tal y como explicaba, me pareció divertido, ¿no? O sea, porque llegó a una conclusión muy softcore, ¿vale? Con todo lo hardcore que es Meadows, ¿no? Pero Fara, tal, en fin, diferentes aproximaciones, diferentes preparadores, atletas incluso, que hablan de su misma experiencia, etcétera. A ver, grosso modo, lo que hay que hacer es sencillamente entender que no podemos mantener la intensidad a tope, el volumen unitario a tope y la frecuencia a tope, porque entonces reventaremos a tope. O sea, en una semana estarás pues para que te ingresen con la CPK disparada y pues para eso, para directamente decir para un sobreentrenamiento real. Pero un sobreentrenamiento de sistema nervioso no, un sobreentrenamiento es decir de que tu fibra estará más erosionada, vale decir que, bueno, es decir una metáfora un poco extraña. O sea, estarás destruido a nivel muscular, ¿no? Por tanto, ¿existe sobreentrenamiento? Claro que sí. ¿Cómo evitarlo? Bien, pues estas variables que hemos comentado, ir un poco compensándolas. Os voy a hablar de los sistemas más básicos, más sencillos y más entendibles. Un poco decir, y cada uno ya pues, puede cogerlo, modificarlo y es libre de cambiarlo, ¿no? Intensidad alta. Si subimos intensidad, el volumen unitario, ¿cómo ha de ser? En principio bajo. Si entendemos que somos capaces de aplicar mucha intensidad, el volumen unitario bajo. Entonces, ¿la frecuencia cómo? Generalmente la frecuencia es decir, puede subir o puede bajar. Ya depende, es decir, ¿de qué depende? Pues de cuánto hayamos bajado el volumen. Si el volumen realmente, es decir, o sea, si hemos subido tanto de intensidad que el volumen por sesión es mínimo, pues hombre, podemos subir la frecuencia. Me pega. Ahora, si hemos subido de intensidad mucho y el volumen un poquito, pues la frecuencia o baja o realmente, es decir, sobreentrenas de manera bastante rápida, ¿no? O sea, enseguida notas un bajón de rendimiento tremendo. Posibilidad número 2, la intensidad baja. Decidimos que vamos a, ya sea la carga, ya sea, digamos, el concepto fallo muscular, lo que sea, bajamos la intensidad. ¿Qué se puede subir? Pues el volumen unitario, lógico. Esto es cuántas series, repeticiones, finales hacemos por un grupo muscular en una sesión, ¿vale? Entonces, obviamente, si bajamos la intensidad, subimos el volumen. La frecuencia, en este caso, generalmente, en este modelo, suele ser la misma, no cambia, ¿vale? O sube ligeramente, igual que antes, tiene cierto sentido. Yo le veo más sentido quizá mantenerla igual, pero bueno, hay quien la sube. Como la intensidad es tan baja, pues dice, bueno, realmente, aunque me he extendido un montón, he hecho un montón de trabajo, un montón de volumen en este grupo muscular,
como la intensidad es media-baja, ¿vale? Pues puedo entrenarlo 2 veces, 3 veces. Aquí también depende mucho de la predisposición personal, ¿no? Pero bueno, se puede. Modelo número 3, intensidad alta, volumen alto. Sistema Meadows, más conocido. Entonces, entrena a muerte, ¿vale? Con sistemas a muerte y una cantidad de trabajo por día a muerte, ¿vale? El sistema clásico de Meadows y de tantos otros, ¿no? Obviamente la frecuencia baja, ¿pero por qué? Porque si entrenas con una intensidad brutal y un volumen, una cantidad de trabajo por sesión enorme, hay quien es el guapo, es decir, que a los 2 días vuelve a hacer una sesión ya no solo parecida, no, o sea, con que toque ese músculo o emplee ese músculo de manera secundaria, joder, o sea, decir, me cago en la madre que inventó yo qué sé, la masa muscular, ¿no? O sea, no puedes, ¿no? Entonces, básicamente, subes intensidad, subes volumen por narices, baja frecuencia, no hay mucho más. Luego hay un sistema que para mí tiene cabida en tanto en cuanto es muy bueno para recuperar, para rehabilitar. Yo lo he usado para rehabilitar cuando estás realmente, es decir, con problemas, con lesiones, con tal. Funciona muy bien. Es la frecuencia, la subes, ¿vale? O sea, es entrenar por frecuencia. Pero entonces has de bajar sí o sí tanto el volumen como la intensidad. Estos son sesiones relativamente cortas, no muy intensas, pero que son muy frecuentes. 2, 3 por semana. Este sistema, es decir, para hipertrofia, para ganancias de fuerza, no es que sea una maravilla, pero para, digamos, etapas de rehab, ¿vale? Es decir, de rehabilitación muscular, pues está bien. En conclusión, ¿existe sobreentrenamiento? Nos ha jodido mayo, ¿sabes? Pues claro que sí. Lo que no existe es el sobreentrenamiento del sistema nervioso central, o no existe, digamos, de la manera, ¿vale? O en la frecuencia, ¿no? Que parece que se da en los gimnasios, que vas por ahí y todo el mundo está, ay, tengo un sobreentrenamiento neuronal, estoy con el sistema nervioso central, estoy... Y tú lo que eres es vago, pero vago, o que igual tienes un turno partido, estás trabajando, tienes 4 hijos, 2 trabajos, o sea, yo qué sé, tocas la batería, el banjo y luego vienes aquí a entrenar y dices, ay, es que mi rendimiento, el sistema nervioso central, no, o sea, es que realmente, fíjate, volvemos al tema inicial, tienes un nivel de estrés general que realmente, decir, no puedes siquiera generar un daño muscular. Para que veáis que muchas veces mucha gente que dice que tiene un daño, un sobreentrenamiento del daño, un sobreentrenamiento del sistema nervioso central, ¿vale? Lo que tiene en realidad es un subentrenamiento, o sea, está entrenando de menos, ¿vale? En cuanto a daño muscular. Esto es, quien dice que tiene el sistema nervioso central súper quemado, lo que tiene es digamos, la fibra muscular, ¿vale? De vacaciones. Así que descansad más, ¿vale? Relajaos, todo tal, o sea, tal como os he dicho, el sistema nervioso central que tanto se quema, relajado, pero cuando entrenéis, echadle pelotillas.